¿Sabías que si no tienes horno ya no tienes excusas? No te quedes a ver este video porque en este video vas a aprender a preparar este delicioso y esponjoso pan sin horno o con horno. Miren esta delicia de pan y huele riquísimo, aparte tiene semillas de girasol, de linaza, avena, queda riquísimo. Este que ves aquí está preparado sin horno y queda igualmente suave y delicioso. El mismo sabor, no cambia. Además, si ustedes quieren preparar también una torta sin horno, les vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción y por aquí en el video. Ahora vamos a comenzar tamizando la harina de trigo todo uso, quiere decir sin levadura. La tamizamos y mientras esto vamos a tibiar la leche para hacer la siguiente mezcla. Entonces aquí ya la tenemos tibia, le vamos a agregar 3 cucharadas de miel. Mezclamos y agregamos la levadura seca en este caso, pero si tienen fresca, levadura fresca, no se preocupen, también la pueden agregar, pero la cantidad varía de una a la otra. Así que debajo del video le vamos a dejar los detalles de esto. Ahora aquí tenemos la harina tamizada, le vamos a agregar ya. Esta mezcla tiene que dejarse unos minutos para que se fermente, ¿ok? La agregamos, luego le agregamos un huevo, le agregamos el azúcar. Luego le agregamos lo que es la ralladura de una naranja y vamos mezclando poco a poco para ir integrando la harina de trigo. ¿Listo? Poco a poco vamos a ir integrando y vamos a agregar la mantequilla. Pero si no tienen mantequilla pueden agregar margarina o aceite de oliva. Vamos mezclando poco a poco para ir integrando la harina y le vamos a colocar la avena en hojuelas, que ya la tenemos remojada. Agregamos la linaza, las semillas de girasol y las uvas que ya también han estado en remojo. Todos estos ingredientes le dejamos la cantidad en la cajita de descripción. Alrededor vamos a colocar la sal, alrededor de la harina, y vamos a ir integrando poco a poco estos ingredientes como pueden ver aquí. Mientras sucede esto, los invitamos a suscribirse en Rosita Cocina y a activar la campanita y a compartir este video porque lo bueno se comparte. Y sabemos que les va a encantar. Aquí ya amasamos, enharinamos un poquito la masa, le damos vuelta, colocamos un poco de harina más y amasamos por un buen ratico. Luego cuando la masa esté así de húmeda y que esté bien integrados los ingredientes, colocamos un poco de aceite en el mesón y comenzamos a amasar un poco más durante unos 10 minutos aproximadamente. Luego vamos a colocar esto en el bol y vamos a ir sacando una parte de la masa, irla doblando. Y de manera que quede como un cuadrito. Por todos los 4 lados van a hacer esta forma. Y le van a colocar un plástico, una tela y lo van a dejar en una parte calientica en su casa. Espera que se doble, que se fermente y logre este volumen. Y luego lo que van a hacer es agregar grasa al molde o aceite. Un papel para que no se pegue el pan. Un papel de horno o papel mantequilla, que en algunas partes le dicen así. Colocamos un poco de harina en el mesón y vertimos la masa. La engasificamos, la enrollamos y vamos a hacer los panecitos. Ahora pesamos cada porción para los panes, entonces si quieren pueden pesar la masa, dividirla ya por los panes que quieran para su casita. Y lo que hacen es como otra vez llevar los pliegues hacia el centro. Y por ejemplo este no tiene ningún relleno, este es así. Le van a dar vuelta a vuelta. Mire cómo está, vuelta, que quede bien redondito. Y lo colocamos sobre el molde que ya está engrasado, que ya le tenemos el papelito. Y volvemos y tomamos una porción, la estiramos un poquito, pero en esta le vamos a agregar un relleno. ¿Qué le agregamos aquí? Higo o brevas, que es lo mismo. Entonces ustedes pueden agregar, no sé, mermelada si quieren, algún dulce o dejarlo solito. Nosotros en este caso hicimos unos con breva o higo y otros sin la fruta. Entonces los que tienen breva les pusimos unas semillitas de calabaza como para distinguirlos. Eso fue ahí como algo para la casa. Y aquí tenemos el pan que vamos a preparar en la estufa. Hacemos una mezcla de yema de huevo y leche y con una brochita se la vamos a pasar por encima del pan para que el pan tome un colorcito bien bonito y no quede ahí como un blanco ahí sin gracia. ¿Sí? Como pueden ver, lo vamos a hacer en un sartén que todo el mundo tiene en casa. Lo vamos a colocar al fuego a llama baja. Entonces aquí estamos marcando los otros pancitos que son los que no tienen higo y le agregamos un poco de la mezcla para que cuando se empiecen a dorar tomen ese color bonito, que se vean muy provocativos, doraditos
Y bueno, van a dar un sabor delicioso, por supuesto. Mírenos aquí. Nos vamos ahora sí para el horno en una bandeja. En este punto el horno ya debe que estar con unos 10 minutos de anticipación a 170 grados centígrados. El tiempo de cocción en fuego es de 1 hora y 5 minutos. Y en el horno fue de 1 hora aproximadamente. Aquí lo sacamos, le dimos vuelta, lo dejamos otro ratico para que dorara. Ya aquí ya está. Es que en YouTube aquí todo es rápido. Y mírenlo cómo quedó súper delicioso. Miren esta cosa. Maravilloso. Ahora con la ayuda de una espátula vamos soltando los panes, le damos vuelta y vuelta nuevamente y aquí los tenemos. Mire, parece como un honguito, como una flor de pan, todo provocativo y es que huele, es que ustedes no se imaginan, esto huele riquísimo, de verdad. Y ahora aquí tenemos el pan que tenemos en el sartén a llama baja, lo vamos girando porque este pan estaba pequeño, pero si es un pan grande, él se dora por los lados sin necesidad de estarlo rotando y luego le damos vuelta para que se dore por el lado superior. Este pancito ustedes lo pueden servir en un desayuno, en una media tarde, en una comida, compartir con su familia. El que quiere lo rellena o lo sirve sin relleno, como prefiera. Miren lo esponjoso que quedó, que no les decimos mentiras. Miren, esta cosa es súper deliciosa. Y el olor, no, eso aquí la casa se inundó. Y esto no dura nada, eso créanme que no dura ni un día. Mire, aquí tomamos una porción de pan, el que rellenamos con breva, y ustedes ya lo van a ver, mire, esponjoso. Y aquí lo partimos, mire. Aquí van a ver la breva por acá, por un ladito, mírela, aquí salió la breva. Y uvas pasas, semillas de girasol, linaza y avena en hojuelas. ¿Qué más? ¿Qué beneficios? Y miren este pan, el que hicimos en la estufa, en el fogón, mire cómo quedó. Ahí van a ver que también queda esponjosito y el sabor es igual que el del horno, no tiene nada que envidiarle. Así que no hay excusa. Además, esto lo pueden rellenar. Colóquenme aquí en comentarios con qué lo van a rellenar, con queso, con mermelada, con qué, o se lo comen así solito porque es riquísimo así solo. Y los esperamos nuevamente en una receta aquí en Rosita Cocina.